María Jesús, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿me escuchas? Ya, sí, te escucho ya. Mientras Cristian empieza a dejar, a invitar gente, digamos, nada, agradecerte por hacer esta charla, contarle a las personas que se van a ir uniendo que esta charla, la idea es contarles sobre la sanación en tiempo de COVID. Yo sé que tú eres una persona que sabe mucho de este tema, y también la Fundación está haciendo este tipo de webinar, Instagram Live en distintos temas. Estamos haciendo en temas de arrendamiento, derecho laboral, relación directa y regular con los niños en tiempos de COVID. Entonces la idea es poder entregar herramientas a través de estos formatos que son bastante amigables y poder ir sacando dudas. Así que te agradezco enormemente el que hayas podido hacer esta charla para nosotros. Les quiero contar a las personas que se están inscribiendo, que están ingresando, que lamentablemente no pueden compartir esta charla ahora con otras personas, porque solamente vamos a dejar entrar a las personas que se inscribieron. Pero podemos después, María Jesús, hacer otra charla de esta, ¿o no? Sí, seguro que sí. Cuéntame un poco cómo es tu acercamiento al mundo de las ONG. Bueno, yo creo que soy abogado, eso es de partida la razón probablemente por la cual me invitaron a conversar de esto hoy día. Soy abogado tributarista y claro, como abogado tributarista es clave tener algún tipo de conocimiento de las donaciones y eso es por la perspectiva de por qué se donaciones. Ahora, ¿de dónde viene el interés probablemente? Viene de que siempre me he sentido muy cercana al mundo de las ONG, sin ir más lejos, por ahí por el 2010 empezamos con mi en aquel entonces pololo y hoy día marido, una fundación educacional muy bonita que ha crecido harto en el tiempo, entonces entre interés técnico y entre interés también real de que en algún momento tuvimos que salir a buscar financiamiento y nos enfrentamos con todo este mundo de los certificados de donación, etc. Que no es fácil, ¿eh? Porque yo creo que tú como abogada también alguna vez te sentiste sobrepasada. Imagínate todas las personas que ahora se están uniendo y no tienen que ver con el mundo del derecho, que es bastante hostil el tema del certificado, y lamentablemente también nos abruma porque nos ocupa tiempo y en vez de dedicarnos a la misión estamos pensando en cómo conseguir la plata. No, absolutamente. Piensen que es hostil para mí, que soy abogado tributarista, o sea, solo me imagino a la gente que está tratando de hacer uso de estos beneficios, y para mí ya es frustrante. Exactamente. Les contamos a las personas que ya están dentro de la charla que eh, vamos a empezar en 2 minutitos más, pero tenemos que por un tema de seguridad ir dejándolos pasar de a uno. Hay un guardia en la puerta, podríamos decirlo así, que está dejando entrar, así que les pido no compartir el link de la charla actual porque la persona que no está inscrita no entra lamentablemente por temas de seguridad, pero no se preocupen porque vamos a repetir este tipo de encuentros, ¿ya? Porque también a veces, aunque hayan personas que hayan venido hoy día, también sabemos que como la materia es un poco árida, hay que volver a repetir, ¿ya? Así que para que también se queden tranquilos con eso. Las preguntas, ¿cómo los van haciendo? Ustedes saben que en la pantalla tiene un lugar de chatear. En ese chat vayan mandando las preguntas que vayan teniendo para María Jesús, que en su minuto van a ir parando las láminas y pudiera haciendo las preguntas. Si hay alguna pregunta que no se respondió, por ejemplo, que mañana ustedes se levantan y dicen, no pregunté tal cosa, no se preocupen, pueden escribir a probono@probono.cl y la resolvemos en el tiempo, digamos. O sea, sabemos que si no se hace la pregunta ahora o no se responde su pregunta ahora, no se preocupen porque después va a ser resuelta, ¿ya? Pero en ese chat se pueden hacer las preguntas, están todos los micrófonos silenciados y va a quedar así, repito, lamentablemente por temas de seguridad, pero a través del chat pueden ir poniéndonos sus consultas. Así que ahí no habría problema. Eso es. Gracias, Caro, gracias, María Jesús. Voy a confirmar. Le damos entonces al... Le damos. Ahora Cris nos va a contar cuántas personas ya tenemos. Sí, tenemos 27 personas, hay algunas más en la sala de espera, pero bueno, vamos a verificar que estén inscritas y le vamos a ir dando paso. Como comentaba Carolina, las personas están silenciadas.
les pido efectivamente confirmar que es así, pero todas las personas que están conectadas veo que están silenciadas, que están sin cámara tampoco. Eso evidentemente va a hacer que la conversación sea mucho y la presentación sea mucho más fluida. María Jesús va a comentar y va a hablar sobre esta famosa ley que se ha puesto ahora un poco, si se puede decir, de moda, bien, porque muchas organizaciones han visto la oportunidad de recibir donaciones en este contexto y muchas fundaciones también para recibirlas en bienes, en especies, cosas que, como sabemos, muchas leyes de donaciones imposibilitaban o hacían más difícil. Sabemos también que el 30 de abril el Servicio de Impuestos Internos se postuló al efecto, lanzó una circular, un instructivo sobre cómo se tenían que respaldar ese tipo de donaciones, también creó una suerte de certificado tipo para este tipo de donaciones. Sabemos que hay muchas dudas al respecto, pero sí pedirles, por favor, que esperen al final de la presentación, porque todas estas preguntas María Jesús las tiene presupuestadas, sabe que van a darse, pero seguramente serán durante la presentación y al final. Bien, luego también como cierre resolveremos las preguntas, que entendemos eran muchas, que se hagan por el chat, por favor. Loreto estará revisando las preguntas y si María Jesús hay una pregunta urgente que te damos a interrumpir, te interrumpiremos y si no te dejamos continuar hasta el final de la presentación. Muchísimas gracias. Ahí te reinicio el audio. Ahí estás. Perfecto. Entonces, les cuento. Vamos a hacer un barrido general, un poco dónde se posiciona Chile hoy por hoy en cuanto a su potencial de donaciones. Vamos a ver también un poco qué es lo que pasaría si no existieran estos regímenes de donación particulares y después al final vamos a ir de lleno a lo que son las donaciones en el contexto del COVID-19. Entonces, quise partir con una pregunta que me imagino que es de interés de todos, que ¿es Chile o no un país solidario? ¿Ya? Y no sé si pueden ver la pantalla, pero lo que tenemos ahí es básicamente lo que se conoce como el World Giving Index, que es básicamente el catastro más importante que existe en el mundo, a nivel mundial, acerca de donaciones, y nos dice que Chile está en el lugar 41 en términos de donaciones a nivel mundial, ¿ya? Entonces, nosotros que nos encanta jactarnos de que somos un país muy solidario, etcétera, 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 un poco el análisis comparado mundial nos dice de que somos, pero tampoco somos de los más solidarios, definitivamente, del mundo, ¿ya? Algo que es interesante también, si ustedes ven este grafiquito aquí presente, es que donde nos caemos, y yo sé que les va a parecer razonable, es que somos malos en Chile para donar nuestro tiempo, que es básicamente toda esa faceta de voluntariado más abstracta y que no son necesariamente donaciones ni económicas ni en bienes, y en Chile estamos súper bajos, o sea, hay un 15% de personas que donan tiempo comparado con, por ejemplo, las donaciones materiales que son del orden de un 53%. Entonces podríamos decir que por más que nos encanta decir que somos un país súper solidario, en la práctica las cifras indican un poco lo contrario, ¿ya? Esto se contradice, no obstante, con otras cifras, que son las cifras locales, como esta cifra que tengo acá, que es del Centro de Filantropía e Inversiones de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hace una encuesta súper grande, y la cifra macro nos dice, oye, el 61% de las personas tiene una disposición a donar, ¿ya? Entonces, acá hay un problema, porque tenemos mucha disposición a donar, pero poca, quizá, donación práctica, o toda esa disposición a donar no se traduce con lo que es la tasa de donaciones prácticas que tenemos. Y frustra un poco y confunde, y uno se hace la pregunta de, ¿por qué no estamos donando lo que querríamos donar? ¿Ya? Y la respuesta a esa pregunta es una respuesta que no es evidente quizá, y que probablemente se hace más evidente para mí, que soy un profesional tributarista, ¿ya? Y les voy a contar entonces a continuación cuáles yo creo que son las razones para que haya una brecha tan grande en lo que es la disposición a donar y entre lo que es la donación en particular. María Jesús, perdona que te interrumpa, nos comentan por el chat que hay algunos problemas de conexión. Yo también los he recibido un poquito de tu parte en el sentido de que a veces se va un poquito la voz, se corta.
Y bueno, decir a las personas que están todas las cámaras y todos los micros desactivados, eso también hace que pese más, entonces si alguien ve que tiene el suyo activado, por favor desactívelo, que yo veo que están todos desactivados. Y en principio, María Jesús, sería simplemente tu conexión a lo mejor que parece que está un poquito inestable, pues si la puedes a lo mejor revisar por ahí. Ahí estás. Creo que ahora recuperé un poco más la conexión, y básicamente lo que les estaba comentando es que hay una brecha gigante entre la disposición de la gente a donar y entre las donaciones efectivas que se realizan, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué existe esa brecha tan grande? Tiene que haber un problema importante. Y ese problema, a mi parecer, tiene que ver con consideraciones que son técnicas y que son las siguientes, que pueden ver en esta slide. En primer lugar, hoy por hoy hay más de 47 regímenes de donación distintos, ¿ya? Y no solamente son distintos en cuanto a que favorezcan a distintos nichos, sino que también uno se va al detalle de estas leyes y tienen distintos beneficiarios, tienen distintas formas de materializarse, es decir, distintos certificados, cada uno con distintos requerimientos, y distintos tipos de beneficios. Algunos van por el lado del gasto, otro el crédito, etc. Entonces, es de buenas a primeras un proceso súper abrumador, porque implica que uno tiene que encontrar dentro de esos 47 regímenes de donación el que a uno le aplicaría preferentemente, ¿ya? Para que sepan, han habido iniciativas para tratar de unificar todo el sistema. Sin ir más lejos, en el 2014 se presentó un proyecto de ley unificando el sistema de donaciones, pero desde el 2014 ese proyecto está sentado en el Congreso y no ha avanzado, ¿ya? Otro problema, que es menos evidente, pero que al menos yo conozco muy de cerca, es la alta fiscalización que hay para los donantes, ¿ya? Porque muchas veces nosotros como donatarios, como receptores de donación, nos quedamos contentos una vez de que nos hacen la donación respectiva, pero nos olvidamos de lo que pasa a continuación para los donantes. Y para serles súper honesta, el servicio de impuestos internos es súper, súper, súper estricto y súper majadero con lo que son las donaciones. Sin ir más lejos, esta semana tenía un cliente que es una empresa bastante grande, que había hecho una donación muy bonita y considerable para la Teletón, y le rechazaron la donación porque la transferencia se había hecho, les voy a inventar, el 30 de abril, mientras que el certificado de donación se había emitido el 15 de mayo. Entonces, por el solo hecho de que la donación y el certificado no eran del mismo día, se rechazó completamente esa donación y con los efectos tremendos que tiene para las empresas donantes, que es el gasto rechazado, del cual les voy a hablar a continuación. Pero básicamente lo que les quiero decir es que el Servicio de Impuestos Internos generalmente ataca como vehículo de fiscalización las donaciones, y no solamente las ataca, sino que también muchas veces las usa. No sé si saben, pero el Servicio de Impuestos Internos tiene 3 años para revisar la contabilidad de un contribuyente. Básicamente tiene 3 años para revisarlo, fiscalizarlo y alegar algo en caso de querer hacer. Pero muchas veces el servicio no tiene tiempo, y esta prescripción dura 3 años. Entonces lo que muchas veces se hace también es que aleatoriamente pescan la contabilidad de un contribuyente X, buscan y se van directamente a la línea de la donación y lo empiezan a fiscalizar. De ir persiguiendo al contribuyente en el tiempo se expanda más allá del periodo de los 3 años. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir desde la vereda de los donantes? Que muchas veces donar es un proceso que es altamente frustrante por las fiscalizaciones a continuación vienen de parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, déjenme que vaya a la siguiente diapositiva. Pues, perdón. Entonces, la siguiente... no sé si me escuchan bien. La siguiente pregunta es, María Jesús,
¿Qué pasaría en un mundo sin regímenes de donación? Bueno, les cuento cuál es el escenario base. Si ustedes donan más de 2 centavos, imagínense lo antigua que es la ley, si ustedes donan más de 2 centavos, ustedes se sujetan a todos los cachos que les voy a contar a continuación, ¿ya? Siempre y cuando no quepan en un régimen de donación. Entonces, este es el caso base, sin régimen de donación. De partida tienen que hacer un trámite judicial, ¿ya? Que dura por lo bajo 6 meses, para que te aprueben la donación. Además, si tú eres una empresa, esta donación lo que significa un gasto rechazado, pero yo les puedo decir que es algo horrible. Porque básicamente lo que te dicen es, oye, todo eso que tú donaste no lo puedes usar como gasto, y no solo eso, sino que además, pásame una multa del 40% de ¿cómo se llama?, de lo rebajado. Entonces, tenemos inmediatamente que se encarece bastante el proceso de donación, porque por alguna razón, y aunque yo haya cumplido el trámite de la insinuación, me pasan una multa, ¿ya? Y sobre eso, además existe un impuesto a las donaciones, ¿ya? Este impuesto tiene un tramo progresivo, de más chico a más grande, y las donaciones de más arriba pagan un 25%. Pero, cuando nosotros le estamos donando a un extraño, que va a ser la mayoría de los casos, ese impuesto viene con un recargo del 40%, ¿ya? Entonces, al final del día, una donación podría llegar a estar pagando hasta un 35% en impuestos. Y todo esto es una donación oleada y sacramentada por el Poder Judicial. Entonces, es bastante terrible el escenario base. No es amigable, y de ahí que los regímenes de donación se vuelven algo esencial para nosotros. Y no solamente el régimen de donación, sino que también la delicadeza de identificar que cumplamos con los requisitos de ese régimen de donación, que emitamos los documentos asociados a ese régimen de donación, porque si no, volvemos a este caso base. Como se imaginarán, no es muy amable. Beneficios en tiempos de COVID. En tiempos de COVID tenemos 3 packs de beneficios, ¿ya? Vamos a hablar someramente de algunos beneficios que yo sé que no son el objeto principal de esta charla, pero que se los quería compartir igual. Algunos deben estar pensando que estoy loca, porque ven ahí el número 1 y dicen, oye María Jesús, ahí dice gastos. ¿En qué minuto esto pasó de ser una charla de donaciones a ser una charla de gastos? Bueno, se los voy a explicar a continuación. Básicamente, y demos 4 pasos para atrás y pensemos, ¿qué es lo que busca un donante cuando me dona? Bueno, un donante cuando me dona, lo que busca es que esa donación no le cause un perjuicio. Es decir, que sea una situación medianamente neutra entre que hubiera vendidose bien o entre que te lo estuviera donando. ¿Y cómo se logra esa neutralidad? Pudiendo rebajar como gasto esa donación, ¿ya? Que básicamente, no sé si es una donación de inventario, ese inventario yo lo habría dado de baja cuando lo vendo, ahora yo lo doy de baja cuando lo dono. Lo mismo con el efectivo. Ese efectivo yo lo hubiera dado de baja cuando lo gasto, entendamos entonces que la donación del dinero es un gasto, ¿ya? Y poco nos hemos concentrado en algo que a mí me pareció fantástico, que vino junto con la reforma tributaria, que entró en vigencia ahora en febrero, hace poquito. Hay una modificación a la ley de la renta que dice que se podrán rebajar como gastos la entrega de alimentos, artículos de aseo, artículos escolares y hasta artículos farmacéuticos de comercialización inviable. Suena bastante bueno. Déjenme decirle que se pone mejor. ¿Por qué? La misma ley dice que si las empresas, hagamos de cuenta Carosi, ¿ya?, destruyen esos bienes o los dejan en una bodega para la eternidad, esas empresas se ven expuestas a la multa del gasto rechazado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de un día para otro nos cambió el paradigma, les cambió a la empresa el paradigma respecto de qué es lo que hacen con estos bienes que no se pueden comercializar, pero que son aptos para el consumo humano, ¿ya? Y lo que pasó básicamente es que ahora les pusieron una multa gigante. Y las empresas, entonces, hoy por hoy tienen todos los incentivos
para coordinar la entrega de todos estos bienes. Y miren que no es solamente alimentos, sino que también artículos escolares, textos escolares de años anteriores, se pueden donar, se pueden entregar más bien, artículos farmacéuticos, etc. Entonces yo creo que ustedes como representantes de instituciones donatarias deberían comunicar esto, acercarse a las empresas que podrían tener artículos de su interés y decirles, oiga, empresa, ¿usted sabía que si usted se pone a quemar esos tallarines, o si usted se pone a quemar esos textos escolares que ya no son comercializables, usted se expone a una sanción del gasto rechazado? Yo le ofrezco a cambio traer yo mis camiones y llevarme esos artículos y darles un buen uso para que usted no tenga que pagar la multa, ¿ya? Entonces, yo sé que esto no es un régimen de donación propiamente tal, pero es algo que se parece bastante. Y lo que ustedes tienen que tratar de hacer es ver cómo pueden comunicarle eso a las empresas o potenciales donantes de interés. Otra cosa que entró por ahí, también en tiempos de COVID, son una serie de gastos que generalmente no serían aceptados, pero que se vuelven aceptados. Y son todos los gastos que tienen que ver básicamente con la provisión de insumos para el COVID. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque yo sé que en tiempos apretados como estos, muchas fundaciones van a tener que recurrir desesperadamente a prestar servicios o a vender ciertas cosas. Entonces es importante que si van a hacerlo, ojalá concentren sus esfuerzos en vender o proveer aquellos servicios que van a ser potencialmente rebajables por la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, elaboración de mascarillas, por ejemplo, también todos los gastos destinados a la habilitación del teletrabajo son rebajables. Estaba pensando, no sé, en mi mente, en los traperos de Maús, que podrían destinar toda esa capacidad, camiones y personal que tienen, a llevar escritorios, etcétera, etcétera, ofrecerle a las empresas grandes, oye, yo me comprometo a cambio de que tú me pagues a transportar todo este material de trabajo a tus empleados, etcétera. Entonces, solo para que lo tengan en mente como potenciales nuevas vías de financiamiento para sus empresas en tiempos de COVID. Otro tipo de donación que va dentro del marco de las donaciones en estado de catástrofe son las donaciones al fisco, ¿ya? Me imagino que no son particularmente de su interés, pero las voy a mencionar igualmente. Tienen todos los beneficios que podría tener un régimen de donación. Aplica el impuesto al fisco, es un régimen que no requiere autorización previa como se requería en el pasado, y lo que es interesante también es que es súper amplio en cuanto a, perdón, quizá me perdieron un poquito, es súper amplio en cuanto a lo que se puede donar. Se pueden donar dinero, bienes, y también incluye la posibilidad de que se importen activos y se donen. Vamos a ver a continuación que para, ¿cómo se llama?, asumir este beneficio de las donaciones al fisco, aplica los mismos requisitos que para el régimen que nos convoca hoy día, que es donaciones a terceros en el contexto de un estado de catástrofe. Al igual que el régimen de donación que acabamos de ver al fisco, este régimen que nos reúne y nos convoca hoy día es un régimen que te habilita a no hacer el trámite judicial de la insinuación de las donaciones, a no pagar el impuesto a las donaciones, a que tu donante se exima del riesgo del gasto rechazado, ¿ya? ¿A quién tienen que ir dirigidas estas donaciones? Miren lo interesante, pueden ser a personas naturales, fundaciones y corporaciones, obviamente, y también a universidades. Otra gracia que tiene, que no es muy común, les voy a decir, es que no aplica el límite global absoluto. ¿Qué es el límite global absoluto? Bueno, el límite global absoluto es básicamente un cap que le ponen a la gente y a las empresas de buen corazón. Le dicen, oye, tú vaya a poder tener beneficios hasta por cierto cap, cierto techo. Tus beneficios tienen un techo. Entonces, si nosotros sumamos tu donación a la Teletón, tu donación del COVID y tu donación, no tengo idea, a la comunidad indígena donde está instalada tu minera, todo eso no puede exceder del monto de X. Bueno, esto no pasa acá. ¿Y qué quiere decir que no pasa? Quiere decir que esta suma no se acumula con el resto, ¿ya? Es decir, el límite global absoluto sigue existiendo, pero respecto al resto de las donaciones, no a esta. ¿Qué cosas podemos donar? Todo tipo de bienes, ¿ya?
Eso quiere decir que podemos donar bienes tangibles, intangibles, como por ejemplo un software, se puede donar dinero, siempre y cuando estén destinados a la alimentación, el abrigo, la salud, la habitación, la educación, la comunicación, el aseo o el transporte de aquellas personas afectadas por este contexto del COVID. Y quizá el punto que ha causado harto revuelo en los últimos días es cómo hago yo valer este beneficio. ¿Qué es lo que le tengo que emitir en términos de certificación a mí, a la entidad donante? Está un poco confuso. La ley no nos requería absolutamente ningún tipo de certificado. Una circular que salió el 29 de abril no nos requería ningún tipo de certificado. Pero el 30 de abril aparece una resolución del Servicio de Impuestos Internos diciendo, ahora exigimos certificado, ¿ya? Y es un certificado, que es el certificado 66, que tiene que ser autorizado por el Servicio de Impuestos Internos y que tiene que entregarse al donante a más tardar dentro de los 12 días hábiles del mes siguiente a la donación. ¿Ya? Por sobre eso hay que hacer una declaración jurada, que se hace en enero del año siguiente, contando de todas las donaciones pertinentes. Súper frustrante, porque hay gente que donó, declarado el estado de catástrofe, que convengamos que fue declarado el 18 de marzo, pero que quedó en este como vacío legal, o en este rango, entre el 18 de marzo y el 30 de abril, que fue cuando salió esta obligación de emitir el documento. ¿Y qué es lo que va a pasar en este rango de tiempo? Bueno, lo que va a pasar en este rango de tiempo es que para las personas que hicieron donaciones, o que recibieron más bien donaciones en ese tramo, van a tener hasta el 31 de agosto, creo, para emitir los certificados correspondientes. Entonces, se nos da un plazo de gracia para esas personas. Pero para las personas que donaron post 30 de abril, hasta hoy día, deberíamos estar contando con que hay que emitir el certificado dentro de los primeros 12 días de junio. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso. Otras cosas que se mencionaron en la circular y que son un alivio para los donantes, y que la gente no las toma mucho en consideración, pero son súper importantes, es, primero, el tema del IVA. María Jesús, ¿por qué estamos hablando de IVA? Si estas son donaciones, 90, me pierdo. Bueno, la razón por la cual la circular habló de IVA es porque ahora, y en este régimen de donación del COVID, se pueden donar bienes, ¿ya? Y como ustedes sabrán, cuando uno compra la harina, le paga a sus trabajadores, etcétera, 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 para producir un pan, por ejemplo, eso va produciendo un crédito fiscal que se acumula. Y si yo voy y a continuación dono este bien, yo puedo tener potencialmente un problema con que ese crédito fiscal IVA o no lo pueda usar o me afecte ciertos ratios que las empresas mantienen entre actividades grabadas y no grabadas. Bueno, la tranquilidad que nos da esta circular es que nos dice, no te preocupes, te doy toda la facilidad para que la donación no afecte esos ratios y no te afecte la utilización del crédito fiscal. Entonces, un respiro para muchos donantes que siempre habían querido donar bienes tangibles, pero que se encontraban con este problema. Pérdidas. Hay muy pocos regímenes de donación que te permiten donar con pérdidas. Siendo un donante con pérdidas, este lo permite, así que muy bien. Límite global absoluto. Lo habíamos conversado antes. Esta donación es probablemente de las únicas que yo conozco que quedan fuera del límite global absoluto, así que buenas noticias ahí. Y esto yo lo repito una y otra vez, porque sé las penas del infierno que traen aparejadas. Por favor, no entreguen nada a cambio de una donación. Las contraprestaciones en contextos de donación están penadas con penas de cárcel, ¿ya? Y por contraprestaciones pueden ser cosas súper casi imperceptibles, ¿ya? Por ejemplo, una vez me tocó un cliente que quería hacer una donación importante a una asociación cultural que iba a sacar un libro, a condición que en la contraportada del libro apareciera una publicidad del donante. Eso es una contraprestación y eso estaría potencialmente penado, así que mucho cuidado con las condiciones en las que se comprometen en el contexto de sus donaciones. Nada más que decirle que mucho ánimo, me imagino que son tiempos difíciles no solamente para el mundo privado, sino que también para el mundo de las ONG y mucha paciencia y
y tranquilidad en este proceso. Las charlas como esta las hacemos para poder ayudarlos y aquí estamos para servirles y poder contestarles las preguntas que necesiten. Para los que se queden con preguntas a futuro, tienen ahí la página web de Pro Bono, Facebook, Twitter e Instagram de Pro Bono para que se acerquen y como decía Cristian, muchas veces pasa que uno se va a acostar en la noche y se despierta diciendo, chuta, se me olvidó preguntar esto. Bueno, ahí está la plataforma que hemos puesto a disposición para que nos manden sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Yo creo que ha quedado bastante claro siempre las dudas que suelen tener, ¿no? Y los conceptos. Me parece súper importante el repaso que se ha hecho. Y bueno, como hablamos, María Jesús, era muy probable, o también lo que buscábamos con esta charla, era abrir un turno de preguntas, ¿no? Así que bueno, te voy a trasladar alguna que hemos estado recibiendo. Bien. Nos pregunta Laura, la donación de artículos escolares, farmacéuticos, etcétera, ¿bajo qué ley se certifica esa donación? Y pregunta si es la 19.885, es decir, la de fines culturales. Y pregunta también cómo podemos certificar desde las fundaciones. La ley de 19.885. ¿Y cómo podemos certificar desde las fundaciones? Entiendo esa pregunta es relativa a este contexto, ¿no? A cómo certifican. Y ahí también nos pregunta también Isabel, ¿dónde encontramos el certificado 66? Me imagino que irán vinculadas. Sí. La donación que yo hablé respecto a bienes, más que una donación es un sistema que le permite a la empresa rebajar como gasto estos bienes, ¿ya? Y uno dice, ya, pero María Jesús, cuando yo hago una donación, me protejo desde la perspectiva del donante y del donatario. ¿Cómo me protejo yo como donatario de no tener que reconocer toda esa entrega de, por ejemplo, libros Santillana 2015 como ingreso? Bueno, esto es un tema súper interesante porque si esos bienes ya no son susceptibles de ser comercializados, probablemente tienen valor cero, ¿ya? Entonces, la ley, esto está en la ley de impuesto a la renta, no hizo el círculo completo de decir qué pasaba con el donatario, pero yo tiendo a creer de que esto no es necesario meterlo dentro de un régimen especial de donación, ni tampoco emitir un certificado. Creo que es una pregunta que está abierta todavía, pero es un régimen que conviene explorar porque al menos nos asegura el lado del polo del donante. Certificado 66, lo podemos subir o mandar ahí, Cristian nos podrá decir cómo, pero se encuentra en la página del Servicio de Impuestos Internos como anexo a una resolución que sacó y donde se explica todo este nuevo procedimiento. Pero ahí lo podemos mandar o compartir. Así es. Perfecto, gracias, María Jesús. Efectivamente, disculpen, yo antes que se me bailó el número 18.985 fines culturales, 19.885 fines sociales, que el número ese a veces nos baila. Evidentemente, como indica Isabel, la ley 19.885 es solo para donaciones en dinero. Te voy a trasladar otra pregunta. Nos pregunta Paz. Hola, pues, ¿ustedes saben si actualmente es posible contar con certificados digitales de donaciones con fines sociales? Aprovecho de preguntarlo, aunque no es donaciones por ley de catástrofe. Muchas gracias. Desconozco. Lo que sí les puedo contar es cómo ha estado operando el Servicio de Impuestos Internos en estos días, que es mediante un sistema donde uno envía un email y hay un plazo de 48 horas para que el Servicio de Impuestos Internos te responda. Entonces, yo creo que al menos valdría la pena, en ese mismo orden, preguntarle al Servicio de Impuestos Internos si acaso nos pueden certificar a distancia o digitalmente esos certificados y deberían de estar respondiéndote en 48 horas. Perfecto. Miren, estoy enviando ahora mismo una web también, que es ayudalegalchile.cl, que es una web que hemos habilitado, que bueno, se lleva ocupando muchos años y se ha ocupado siempre cuando ha habido alguna situación, pues de catástrofe o una situación de fuerza mayor o cualquier evento en el fondo que haya provocado la necesidad de intervención de abogados para ciertas dudas que hayan surgido en interpretación de contratos en estos estados de emergencia, por así decirlo, ¿bien? Así que les invito también a acceder a ayudalegalchile.cl. Después de esta reunión subiremos, y esto quería preguntarme a Jesús, si no te importa que subamos la presentación que se ha compartido hoy, subiremos también el certificado,
Sí, Isabel, subiremos los certificados que en el fondo se están trabajando y presentó el Servicio de Impuestos Internos para que los puedan tener también. Todo estará en Ayuda Legal Chile. Bien. Me pregunta Francisca, María Jesús, ¿puede explicar un poco más lo del límite global absoluto? No me quedó claro si se refiere al donante o al donador. Entiendo que se refiere a donatario ya, pero esa era la pregunta. Claro, el límite global absoluto es una restricción que le ponen al donante, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el donante hay un incentivo gigante a donar muchas cosas y poder usar el gasto correlativo. Entonces, es por eso que se pone un tope, ¿ya? Y el tope es un enredo, pero básicamente es proporcional al tamaño de tu empresa, ¿ya? Entonces, para hacerlo proporcional, por ejemplo, se toma de ciertos porcentajes de tu renta líquida imponible, de tu capital propio tributario o de tu capital, para decirte, tú no me puedes rebajar como gasto por donaciones más que el tanto por ciento de tu renta líquida anual. Entonces, es un tope para el donante. Perfecto, María Jesús. Tenemos otra pregunta, voy a intentar darle contexto y Patrick, si estás conectado, corrígeme por el chat si me equivoco. Nos pregunta Laura, es decir, si hace una donación en especie, ya como fundación, solo envía el certificado 66 y ya. Y Patrick responde que creo que a esa pregunta no es ingreso no renta por reglas generales, lo pregunta, porque no es ingreso del giro de primera, o me equivoco. Yo creo que se refiere a esta pregunta. Si no, Patrick, si la puedes reformular, te lo agradecería. Dice correcto, si se refiere efectivamente a eso, ¿no? La pregunta de Laura es decir, si hace una donación en especie, ya como fundación solo envía el certificado 66 y ya. Y Patrick dice, ¿no es ingreso no renta por reglas generales? Pregunta. Solo para entender los hechos, ¿esto es una donación que dona? O sea, ¿una fundación que dona? Que recibe. Una fundación que recibe, ok. Y luego entiendo que ahora cuando se recibe, digamos, si sería no renta por reglas generales la donación en especie, porque no es un ingreso de giro de primera. Precisamente los regímenes de donaciones están concebidos para poder otorgarle también al donatario la tranquilidad de que cuando reciba algo, ese algo va a ser ingreso no renta, y dentro de un contexto formal, donde existe documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, a ver, yo creo que esto es importante como aclararlo. Las fundaciones y las corporaciones sí son contribuyentes, ¿ya? Sí pagan impuestos de primera categoría. Existen muy pocas fundaciones y corporaciones que acceden a lo que es una exención que concede el presidente de la República y que te permitiría no pagar impuestos de primera categoría, pero la regla general es que las fundaciones y las corporaciones sin fines de lucro tributan como cualquier contribuyente. Correcto. Gracias, María Jesús. Nos pregunta Celeste, hola, me gustaría saber si educación se interpreta como de primera necesidad y si las donaciones que recibamos pueden usarse para cubrir sueldos de empleados de la fundación. Muchas gracias. Dentro de la ley de COVID están contemplados las donaciones que vayan destinadas a educación, ¿ya? Entonces, en un principio, si ustedes tienen una fundación que es del giro educacional y que se dedica, no sé, a hacer reforzamiento educacional a personas en estado de vulnerabilidad, uno podría decirte que esa donación debería aceptarse. Ahora no hay un tracking más allá de qué es lo que pasa con esa plata efectivamente, ¿ya? No es que ustedes tengan que tomar ese dinero y destinarlo en particular a, les voy a inventar, comprar software educacional para estas personas que son sus beneficiarios, ¿ya? Ustedes podrían perfectamente destinarlo a financiar los gastos del giro propio de su fundación o corporación. Perfecto. Gracias, María Jesús. Nos pregunta Andrea, al tener giro de capacitación, ¿se puede homologar a educación para el trabajo? No sé si la entiendes bien la pregunta, a mí me baila un poquito, pero no sé si la has entendido bien. Al tener giro de capacitación, ¿se podría homologar a educación para el trabajo? Claro, yo creo que está intentando darle te como esa vuelta. Te entiendo. Mira, mi impresión es que cada vez que yo he visto un régimen de donación que habla de educación, así como en términos súper macro y globales, generalmente cuando uno lee la letra chica,
admite actividades conexas a la capacitación. Creo, no obstante, que hay que verlo caso por caso, pero sí, mi experiencia es que a veces incluye actividades de capacitación, la macro de educación. Pero sí, habría que verlo caso por caso y régimen de donación por régimen de donación. Perfecto. Voy a repetir un dato que da Laura Martínez de América Solidaria que me parece muy interesante, que indica desde América Solidaria emitimos certificados digitales y les puede pasar el dato, así que se agradece, Laura, y un poquito más abajo nos da el dato tanto de la web donanley.org como el correo de ella, que es Laura Martínez. Así que, Laura, muchas gracias por el dato. Evidentemente el tema de los certificados digitales es un tema, es importante, evidentemente ahora con todo lo que está pasando, además de tener que ir en persona, timbrar, etcétera, nos parece bastante inviable, ¿no? Así que se agradece el dato, Laura. Francisca nos pregunta, ¿firmar un convenio de donación donde se obliga a cumplir con ciertos reportes que dan cuenta de que se hizo con los fondos? ¿Esto tú lo consideras que va contra la esencia de una donación, del concepto nada a cambio? La voy a repetir porque creo que la leí un poquito a destiempo. Firmar un convenio de donación donde se obliga a cumplir con ciertos reportes que dan cuenta de que qué se hizo con los fondos. Y la pregunta es, ¿esto tú lo consideras que va contra la esencia de una donación del concepto nada a cambio, digamos? Yo creo que no hay ningún problema. Eso difícilmente podría ser entendido como una contraprestación. Acá las contraprestaciones son algún tipo de beneficio indirecto que está teniendo el donante al final del día. Como por ejemplo cuando yo les contaba de este libro que iban a sacar, cuando el donante dice, te voy a donar siempre y cuando pongas la publicidad de mi inmobiliaria en la última página, eso claramente le reditúa un beneficio indirecto, que es que le va a traer más clientes en el futuro, que es que la va a posicionar de cierta manera. Entonces sí, yo siempre lo miraría desde el prisma de que acá tiene que haber un beneficio para el donante. Perfecto. Voy a dar audio a Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, que ha pedido entrar. dime, Caro, por favor, si te resulta, porque, bueno, con unos problemas, ahí está. Ahí sí. Ya. Que les quería reiterar a las personas que están participando, a ver si el video, que bueno, yo soy abogada, pero muchas cosas de las que dijo María Jesús también se me hacen difíciles, así que reiterarles que si hay alguna pregunta que no se entendió, que nos escriban a probono@probono.cl y nos planteen su caso particular, porque hay mucha contrapregunta que a veces necesitamos hacer. Entonces, con toda confianza, a veces uno puede ser que no haya entendido un poco alguna de la parte de la presentación, así que para que se dijera a nosotros y los ayudamos a poder obtener el certificado o apoyarse en este beneficio que es súper importante. Eso Así quería es. reiterar porque he visto algunas me llegaron por WhatsApp, algunas caritas esas caritas como complicadas, de no estoy entendiendo, no se preocupen, es normal. Es árido derecho tributario. Así es, así es. Gracias, Caro. Estoy dejando por el grupo tanto la página web probono.cl, donde pueden ingresar su solicitud, caso de que lo necesiten una asesoría un poquito más profunda, más detallada. La verdad que hemos acompañado a muchas organizaciones a emitir certificado de donaciones y, bueno, no está de más que digamos que en la mayoría de los casos hemos tenido éxito. Así que, por favor, háganlo. Recurrimos tanto a la Fundación como a nuestra red de abogados que nos apoyan siempre de manera pro bono, así que siéntanse con total libertad de hacerlo. La estoy enviando ahora mismo. Es probono.cl, nuestro correo electrónico probono@probono.cl también, y reitero la página villalegalchile.cl. María Jesús, te voy a robar un poquito más de tiempo si no te importa. Rodrigo Álvarez nos pregunta, si recibimos una donación en dinero desde una organización internacional, como por ejemplo sería UNICEF, ¿tenemos que emitir también el certificado 66? Es un buen punto, porque si uno se va a lo que es el corazón del certificado, el certificado lo que hace es ayudar al donante a decir, yo bajé esto como gasto porque tengo este papel, ¿ya? Probablemente la entidad internacional en su país no va a tener la restricción pertinente, si es la UNICEF, menos todavía, entonces probablemente no va a ser necesario. Ahora, igualmente lo recomendaría por el lado del donatario, y para tener un orden consistente. Yo creo que no está de más emitirlo, ¿ya? Aunque probablemente al donante no le va a servir de mucho.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias. María Jesús, nada, yo por nuestra parte un poquito trasladarte lo que hemos hablado estos días y también a todas las personas que están conectadas, que como saben esa ley entró, digamos, a funcionar y las organizaciones la interpretaron como un poquito llegó, se lanzaron varios manuales de estudios jurídicos explicando esta ley, luego el Servicio de Impuestos Internos pues la tomó y dijo, bueno, se tiene que aplicar de esta manera, hemos creado ese certificado, etcétera. Es bastante reciente, de hecho, este fue la resolución del juez de la semana pasada. Va a haber seguramente cambios, algún oficio saldrá al respecto. Entiendo que esto está en continuo movimiento. El estado de catástrofe en teoría dura 90 días, puede ser que se prolongue, que no sabemos si 3 meses más, 6 o nada. Quiero decir que esto va a ser bastante, habrá que contextualizarlo, bien, según vaya avanzando. Es un certificado que también opera durante este periodo, así que no dejen de lado los otros certificados, no dejen de lado tramitarlos, no los paren, no los estacionen, digamos, porque ahora tenemos este, y tampoco es como en Chile se dice lo de chip libre, ¿no? Ahora tenemos este certificado, recibamos donaciones y ya está, sino que si efectivamente están haciendo sus labores sociales, educacionales, culturales, como siempre, ocupen su certificado de siempre, digamos, si es que lo tienen, y el certificado 66, si es que es en este contexto. Así que, María Jesús, por nuestra parte, agradecerte muchísimo el tiempo. Como conversamos, es probable que la repitamos, quizás en unas semanas, en un mes, según cómo evolucione todo, si te parece. Y nada, te voy a dejar unas palabras de cierre, si te parece, unas palabras a Carolina, y agradecer a todos los asistentes que han estado. Muchas gracias, parece que la seguridad ha ido bien en esta ocasión. Pido disculpas si alguna persona no pudo entrar, pero bueno, si no está registrada lo hemos hecho así para evitar cualquier tipo de intromisión, así que agradecer muchísimo su tiempo y seguimos en contacto. Gracias. Buenísimo. Yo, a título de palabras finales, un par de recomendaciones muy macro de lo que he aprendido en todos estos años emitiendo certificados de donación, al igual que muchos de ustedes. Lo primero, y van a ser como el consejo que les da el dentista, que es como latero, y que uno no quiere escuchar, pero yo se los voy a decir porque es bueno para ustedes. Fíjense, por favor, en los objetos sociales de sus fundaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma más fácil del Servicio de Impuestos Internos o de cualquier autoridad que algún día vaya a cuestionar su donación, la forma más fácil de identificar que cumplen con los requisitos es que en sus estatutos digan de que ustedes son una fundación, por ejemplo, que se dedica a la educación o a la acogida a personas en situación de calle, etc. Entonces, antes de diseñar el estatuto de su fundación o corporación sin fines de lucros, vayan en mente, o sea, vayan identificando qué régimen de donación quieren aplicar, ¿ya? Porque ahí es donde se presentan la mayoría de los problemas. Si ustedes están hoy día con un objeto que creen que no da abasto o que no está parecido al del régimen de donación, hagan el intento de modificarlo. Yo sé que es una lata y es un procedimiento complejo, etcétera, 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 pero vale la pena, porque así se protegen no solo ustedes, sino que también protegen a sus donantes. Entonces, primera recomendación, redacten, casi que literal, el objeto de su fundación con el régimen de donación al que quieran postular. Segunda recomendación, sean súper mateos con los certificados de donación. ¿Por qué? Porque básicamente le pueden generar un problema al donante. Y ese donante ustedes quieren que vuelva al año siguiente. No quieren que él tenga un problema y que después no vuelva nunca más y nunca les diga por qué no volvió, ¿ya? Y por mateo me refiero a emítanlo dentro de tiempo. Revisen de nuevo todos sus certificados de donación de que tengan las menciones requeridas, ¿ya? Yo me he encontrado con el Servicio de Impuestos Internos rechazando certificados de donación porque no decía la dirección del donante, se los prometo, ¿ya? Entonces sean súper majaderos en revisar que tenga todas las menciones que se requieren. Y tercera y última recomendación, como de nomás de ver los riesgos, sean súper majaderos ustedes con el tema de las contraprestaciones, ¿ya? Porque muchas veces la gente va a querer como hacerles donaciones para poder publicitar esta donación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de las contraprestaciones les puede generar un riesgo a ustedes y a ellos. Entonces, las cosas las sé de viejas y de brujas, y por eso es que se las quería compartir a ustedes para que las tengan en consideración. Más allá de eso, mucho ánimo, la gestión y la labor que ustedes hacen es
no solamente increíble, sino que también es súper necesario para que todos nos sintamos sociedad, así que sigan haciéndolo con muchas ganas y acá estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, María Jesús. Ah, claro, voy al tiro. Ahí se está reiniciando el audio. Ahí está. Ya, dale. Nada, agradecer a María Jesús, ella es abogada tributarista del estudio Filippi, yo me quedé con Filippi de Raza Ferreno, PPU actual. Contarle a las personas que vamos a seguir haciendo este tipo de charlas, ¿ya? Para que a través de las redes sociales ahí vayan viendo no solamente derecho tributario, sino que van a ver derecho familia, civil. Esta charla está siendo grabada, así que nosotros después la vamos a subir. Depende del peso de la charla, la vamos a subir a YouTube, a Facebook, ahí nuestro encargado de comunicaciones lo está viendo, pero para que sepan que personas que no pudieron inscribirse, como dijo Cristian, o sea, no pudimos dejarlo entrar por tema de seguridad, van a poder tener acceso a la charla a través del video de la misma, y también vamos a compartir la presentación de María Jesús. Así que nada, dar por finalizado este encuentro, que creo fue súper beneficioso. Me quedaron los datos ahí, fijarse en el objeto, donación certificado al mismo día, tienen 3 años para fiscalizarnos, esos datos que son no menores. Así que nada, Cris, muy claro todo, yo sé que tú estás atento a las consultas que nos van a llegar de las ONG, y María Jesús, muchas gracias por aceptar dar esta charla. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. Adiós.